Buenas tardes, Dios le bendiga a todos, que la paz de Dios esté reposando sobre sus vidas de manera poderosa y especial. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a dar inicio a nuestra clase de Y hoy. ya empezó la clase. Sí. Amén. Vamos a dar inicio. Gloria a Dios. Siempre es bueno para aprovechar el tiempo que entren siempre 5 minutos antes de las 6 porque así aprovechamos todo el tiempo para impartir la clase, las materias. Amén. Mira, son las 6 en punto ya y la mayoría no han entrado, entonces ahí se pierde tiempo. Son las 6:02 y la mayoría, porque tengo ahora mismo un listado de 29 estudiantes en total, 29 estudiantes y la mayoría no han entrado, entonces siempre es bueno que vayan entrando 5 minutos antes de las 6 para así aprovechar bien el tiempo. Amén. Bendito sea el eterno nombre de Dios. Gloria a Dios. Vamos a dar un breve repaso de la clase anterior. En la clase anterior voy a dar un repaso primero de la primera materia. Estuvimos hablando sobre el tema Dios y su personalidad y espiritualidad y estuvimos definiendo las cualidades de Dios. También estuvimos descubriendo y entendiendo sus características, o sea, las características de la naturaleza de Dios, y conocimos un poquito más de Dios por lo que Él mismo nos ha revelado en su palabra. Estuvimos en la enseñanza anterior hablando sobre que el hombre es un ser finito y ese ser finito nunca llegará a conocer en toda su esencia a Dios, porque Dios es un ser infinito. Nosotros estamos llenos de limitaciones, pero Dios no tiene ningún tipo de limitación. También estuvimos explicando que Dios es un ser personal. Estuvimos explicando que una persona es aquella que tiene la capacidad de pensar, de sentir, de decidir, entre otras cosas que estuvimos hablando acerca de nuestro Dios. También estuvimos explicando que Dios es espíritu. Dios no tiene forma, porque la palabra dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu y que a Dios nadie lo ha visto jamás en conformidad a lo que dice Juan en su capítulo 1, su versículo 18. También estuvimos explicando que Dios tiene una sustancia, pero no es una sustancia material, sino que es una sustancia completamente espiritual. Jesús dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, según Lucas capítulo 24, versículo 39. Todo eso lo estuvimos mirando en la enseñanza pasada. Amén. Cuando hablamos acerca de Dios. De manera que concluimos que Dios es una persona. ¿Por qué Dios es una persona? Porque Dios piensa, porque Dios siente, porque Dios toma decisiones. De manera que no importa que Él sea un espíritu invisible, aunque Él no tiene un cuerpo físico como tú y yo tenemos, pues la palabra dice, Él es espíritu, pero es una persona, porque piensa, siente y toma decisiones. Entonces Dios se manifiesta al hombre para darse a conocer y para tener comunión con Él. Todo esto lo estuvimos viendo con lujo de detalle en la enseñanza
pasada. Amén. Ese es el resumen, básicamente, de la primera materia que tuvimos el miércoles pasado. Y luego estuvimos hablando sobre la segunda materia, que es eclesiología, y estuvimos explicando el miércoles pasado, etimológicamente, estuvimos explicando el término iglesia, el término iglesia. Y estuvimos explicando que la palabra iglesia es un vocablo griego, que es la palabra eclesía, es un vocablo griego que usa el Nuevo Testamento para referirse a lo que es la comunidad cristiana, Era para que la vean entre vos. a lo que es la comunidad cristiana, y es una palabra que viene de la palabra escaleo, que significa literalmente llamar afuera. Literalmente significa llamar afuera. Amén. Entonces, todo eso lo estuvimos viendo en la enseñanza pasada, y eso usted lo tiene también en su libro que le suministramos de texto. Siempre es bueno dar una revisadita. Estuvimos hablando acerca de la composición de la iglesia en la enseñanza pasada. También estuvimos hablando acerca del nacimiento de la iglesia y estuvimos considerando tres teorías sobre la fundación de la iglesia. Y le dijimos el miércoles pasado, lo estuvimos explicando a ustedes, que traten de leer siempre las lecciones que toca, para el día que toca, pero también le dijimos que lea sobre la teoría realista, sobre la teoría idealista y sobre la teoría práctica, eh, porque eso está en el manual de texto, eso está en el libro que le suministramos. Y también le estuvimos hablando acerca de que la iglesia ilustra varios conceptos. Por ejemplo, cuando se habla del templo de Dios, casi siempre se está refiriendo a lo que es la iglesia. También cuando se habla de la esposa de Cristo, se está haciendo alusión bíblicamente a lo que es la iglesia. Y cuando se habla acerca del cuerpo de Cristo, se está hablando también acerca de la misma cosa que la iglesia. Amén. Todo eso lo estuvimos viendo en la clase pasada. Y ahora vamos a entrar a la clase de hoy. Gloria a Dios. Amén. Vamos a entrar a la clase de hoy, a la que toca hoy. Y vamos a comenzar con la primera materia. Siempre es bueno que usted tenga a su lado sus hojas de anotaciones, su libreta, su cuaderno de anotaciones, porque hay cosas que quizás no estén en el manual, uno fluyendo en la enseñanza, y usted puede tomar notas de todo lo que se vaya a explicar aquí en la clase. Amén. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas. Y vamos a comenzar con la primera lección en el día de hoy. La primera materia es Doctrinas Fundamentales uno. Y hoy vamos a impartirle la lección número 2 bajo el tema Dios es uno y trino. Dios es uno y trino. Amén. Tenemos varios objetivos con esta clase. Tenemos varios objetivos. Y el objetivo número uno es definir y describir la unidad de Dios. Ese es el primer objetivo. Definir y describir la unidad de Dios. Porque Dios es uno y Dios es trino a la misma vez. Y número dos, el segundo objetivo de hoy es definir el ministerio de la Trinidad, porque yo sé que muchos de ustedes han escuchado esta expresión bíblica, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos incluso han acuñado
la siguiente expresión. Leemos la palabra, por ejemplo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos acuñado esa forma de reverenciar la palabra de Dios, pero hoy vamos a profundizarnos en lo que es este concepto bíblico acerca de lo que es la Trinidad. Vamos a hablar profundamente sobre la Trinidad y también nosotros cuando bautizamos en las aguas, porque así lo ordenó Jesús, bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la Trinidad está revelada prácticamente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a definir este misterio conocido como la Trinidad. Ese es el objetivo número 2 de esta enseñanza, de esta clase. Entonces, la mejor forma de llegar a conocer a Dios es a través del estudio de la revelación de la palabra, porque Dios se reveló a sí mismo a través de su palabra. Dios nos ha dado conocimiento de sí mismo a través de la revelación de la palabra, porque la palabra es una fuente inagotable de riquezas. La palabra es una fuente inagotable de conocimiento. La palabra es una fuente inagotable de revelación. ¿Por qué de revelación? Porque trae a la luz lo que nosotros no conocíamos. El Señor nos da conocimiento a través de su palabra del mundo espiritual. Sin la palabra, nosotros no hubiésemos tenido ni idea de cómo se maneja, de cómo se mueve el mundo espiritual. Por eso, al sol de hoy, los mismos hebreos, los judíos, los que estudian la Torá, dicen ellos que la Torá es una fuente inagotable de riquezas, es una fuente inagotable de revelación. Esto significa que mientras usted escudriña la palabra de Dios, más usted descubre de ella. Siempre hay algo nuevo que salta de las letras que se encuentran implícitas en la palabra de Dios. Por eso que es una fuente inagotable que siempre está soltando y soltando y soltando verdades espirituales. Por eso sus palabras son nuevas cada día. Entonces, es importante que entendamos a la luz de la palabra que Dios es uno. Cuando decimos que Dios es uno, nos referimos a tres conceptos, a tres conceptos. Y estos tres conceptos son los siguientes: la unidad numérica de Dios. Es lo número uno, la unidad numérica de Dios. Número dos, la singularidad de Dios. Y número tres, la simplicidad de Dios. Y vamos a definir cada uno de estos términos. Vamos a conocer por revelación cada uno de estos términos. Número uno, la unidad numérica de Dios. Primero, cuando hablamos de la unidad de Dios, nos referimos al hecho de que numéricamente, escuche bien esto, numéricamente Dios es uno, es un solo ser. Y puesto que hay un solo ser divino, todos los otros seres existen por Él, de Él y para Él. Primera de Corintios, Primera de Corintios, abra su Biblia en Primera de Corintios, en su capítulo 8, en su versículo 6, la palabra de Dios dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es decir, aquí este texto nos está explicando de forma clara y precisa que Dios es un solo. Solo hay
un solo Dios y Padre, del cual proceden todas las cosas. Todo lo que se ve procede de Dios y aún lo que no se ve. Es decir, el mundo físico procede de Dios y el mundo espiritual, que es el mundo invisible, también procede de Dios. Entonces, la segunda parte de este versículo que hemos leído aparentemente contradice el concepto de que Dios es uno numéricamente. Esto se explicará en la enseñanza de la Trinidad. Eso lo voy a explicar yo más adelante para que usted se dé cuenta el misterio que hay en esta verdad escritural, en estas verdades escriturales. Entonces, existen varios textos en la Biblia que confirman la unidad de Dios. Primera de Reyes, capítulo 8 versículo 60. Ahí ese texto nos confirma la unicidad de Dios, que Dios es uno. También Deuteronomio, capítulo 4 versículo 35 y versículo 39. Esos textos bíblicos a nosotros nos confirman que Dios es uno. Puede escribir esto en tu libreta para que luego lo lea, para que entienda que Dios es uno. La palabra habla de un solo Dios verdadero. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay cuatro dioses, solamente hay un solo Dios, según lo que la palabra de Dios está planteando. Número dos, el segundo concepto, la singularidad de Dios. La singularidad de Dios. En Deuteronomio, capítulo 6 versículo 4 y este es un texto de la Torá. Deuteronomio forma parte de los libros de la Torá. Capítulo 6 versículo 4 dice la palabra, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra hebrea traducida aquí como uno puede ser traducida como único, la cual es mejor traducción. Por tanto, solo Jehová es único Dios. Solo Jehová, el único Dios, es el que merece ser adorado, el que merece ser reconocido, el que merece ser exaltado. Y a ese Dios es que nosotros veneramos, a ese Dios es que nosotros adoramos, a ese Dios es que nosotros le rendimos pleitesía, le rendimos alabanza, le rendimos honor, le rendimos adoración. Damos honor solo a ese Dios. Amén. Y el otro concepto es la simplicidad de Dios. Además de la unidad numérica, además de la singularidad, la unidad de Dios se refiere a la unidad interna del ser divino. Con frecuencia, con frecuencia, al hablar de esta unidad, se usa el término simplicidad. Esta palabra significa el estado de ser libre de divisiones en partes. O sea, Dios es espíritu y como tal no puede ser dividido. Eso hay que tenerlo bien claro. Dios es espíritu y como tal no puede ser dividido. El ser humano, en contraste, está compuesto por materia. O sea, el ser humano tiene cuerpo, que es la parte material del ser humano, pero también, aparte de que es un ser material, es un ser inmaterial. Nosotros somos seres materiales y también tenemos una parte inmaterial que es la parte espiritual. Y en todo esto Dios es perfecto. Las características de Dios son sus perfecciones. Entonces, el concepto de la unidad interna o simplicidad se deriva de alguna de las otras perfecciones de Dios, como por ejemplo, la existencia de Dios no depende de algo, no depende de su exterior, sino que Dios existe
por sí mismo. De hecho, una de sus definiciones es esa. Cuando hablamos acerca de Dios, estamos hablando de ese ser todopoderoso que no ha sido creado, porque Dios no ha sido creado por nadie. Dios no ha sido creado por nadie. Y la palabra Dios significa aquel que existe por sí mismo. Por eso es que es Dios, porque existe por sí mismo. Nosotros, con nuestra mente finita, no lo vamos a entender. Eso nunca lo vamos a lograr entender en todo su esplendor, sino que con nuestra mente finita, nosotros nos limitamos a lo que la misma palabra nos revela acerca de Dios. Porque la palabra es quien nos revela a nosotros acerca de ese ser supremo conocido como Jehová, como Dios. De manera que Dios tiene existencia propia, es decir, la existencia eterna de Dios es una existencia propia. Y todo esto forma parte de su naturaleza, de la naturaleza misma de Dios. Por tanto, su existencia propia excluye la idea de que algo le procedió. Por eso la palabra dice que fuera de Dios no hay nadie. Él es el principio y Él es el fin, porque Él es el alfa y Él es la omega. Y Él es el principio porque comenzando el principio, Él no tiene principio porque Él existe por sí mismo. Y Él es el final porque acabándose todas las cosas, todavía existe Él y seguirá existiendo. Él es el todopoderoso Dios. Entonces, la simplicidad de Dios implica también que las tres personas de la deidad, escuche esto, oído con esto, con esta parte acá, las tres personas de la deidad no son solo un número de partes que juntos componen la esencia divina. Vuelvo y repito, las tres personas de la deidad no son solo un número de partes que juntos componen la esencia divina, también elimina la posibilidad de dividir las perfecciones de Dios de su esencia o agregar su característica a su esencia. La esencia de Dios y sus perfecciones son lo mismo. Y hemos estudiado que Dios es espíritu, lo vimos en la enseñanza pasada, que Dios es personal y es uno. Ahora, consideremos un cuarto aspecto de su naturaleza, que es la Trinidad. Ese es el aspecto que hay que considerar a partir de este momento acerca de lo que es la Trinidad. Y quiero que usted abra sus oídos espirituales para que pueda entender en el espíritu el misterio de la Trinidad. Porque esto es bien importante. Esta doctrina, amados hermanos, es sumamente importante porque existen varias denominaciones que no creen en la Trinidad. En su doctrina han echado a un lado el misterio de la Trinidad. Hay iglesias que solamente creen en Dios Padre, no creen ni en el Hijo y mucho menos creen en el Espíritu Santo. Esos judíos ortodoxos solamente creen en Yahweh. ¿Te das cuenta? Por eso es importante entender esta doctrina. Hay otro tipo de iglesias que solo creen en Jesucristo. No creen en el Espíritu Santo, ni creen en el Padre, solamente creen en Jesucristo. Y hay otras iglesias que solo creen en el Espíritu Santo, solamente en el Espíritu Santo, mientras que nosotros, por la palabra, por la revelación que nos arroja la palabra, creemos como ministerio en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y los tres son uno. Quizá le parezca confuso a usted cómo puede ser uno y también trino a la vez. Es ahí donde se produce la confusión en muchas personas. ¿Cómo es posible
que Él sea uno y a la misma vez sea tres. Eso no lo puedo entender, dicen algunos. Entonces, las palabras trino y trinidad contienen los conceptos de unidad o tres, tri, y de uno o de singularidad, de ser tres en uno. Entonces, para entender este misterio, escuche esto, para entender este misterio que solo puede ser comprendido por la revelación de la palabra, vamos a recurrir a lo que Dios nos ha revelado en las escrituras, porque ahí está la base de nuestro estudio. Nosotros ni siquiera estamos buscando ni consultando otras fuentes. Nos estamos limitando a consultar la única fuente verídica, la única fuente verídica sobre este tema, que es la palabra de Dios, la Biblia. Esa es nuestra base. Nuestra base de estudio está ahí en las escrituras. Ahí está nuestra base de estudio. Porque esta es una doctrina que se basa exclusivamente en lo que la palabra de Dios establece. Amén. Entonces, vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué es la Trinidad? ¿Qué es la Trinidad? Como hemos visto, el ser divino solo tiene una esencia. El ser divino solo tiene una esencia. Sin embargo, este ser divino es trino, personal o una trinidad. O sea, son tres personas en una: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ya hemos definido que es una persona, o sea, Dios es una persona porque piensa, toma decisiones, siente. Entonces ya hemos definido esa parte. Dios es una persona. Una persona es alguien que conoce, es alguien que siente, es alguien que decide. Entonces la experiencia humana nos enseña que donde existe una persona hay una esencia distinta. Por tanto, cada persona es un individuo distinto y separado, que en sí mismo expresa naturaleza humana. Sin embargo, en el Dios Trino no hay, escuche bien esto, en el Dios Trino no hay tres individuos separados que existen uno al lado del otro y a la vez separados mutuamente. Más bien existen solo distinciones propias dentro de la esencia divina. Y esta parte es bastante curiosa y a la misma vez es bastante importante, porque si usted no entiende esta parte, no va a entender la doctrina de la Trinidad. Lo voy a volver a repetir para que usted trate de entenderlo por revelación. Dios es trino. No hay tres individuos separados que existen uno al lado de otro y a la vez separado mutuamente. Más bien existen solo distinciones propias dentro de la esencia divina, pero Él sigue siendo uno. Amén. La pregunta número dos que vamos a contestar es: ¿quiénes son las personas de la Trinidad? ¿Quiénes son las personas de la Trinidad? Como hemos observado, hay tres personas o subsistencia en la esencia divina. Son tres personas o subsistencia en la esencia divina. Y son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada persona es conocida por sus diferentes propiedades o cualidades o rasgos de una persona que le son especialmente peculiares. Hay tres personas en la deidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son de la misma sustancia, iguales en gloria, iguales en poder, iguales en majestad y eternidad. Amén.
Gloria a Dios. En su libro de estudio que le mandamos por PDF está la siguiente pregunta para que usted, ¿verdad? En sus hojas de anotaciones, en su cuaderno, usted va a anotar lo que tú estás mirando en pantalla, pero eso está en su libro para que usted lo conteste y complete cada una de esas oraciones. Dice, lea los siguientes pasajes y complete cada oración con la respuesta correcta. Ahí está. Juan 6:27, Hebreo capítulo 1, versículo 8, Hechos capítulo 5, del 3 al 4, porque estos versículos bíblicos te hablarán acerca de lo que es la Trinidad y te traerá un poquito más de luz y de revelación acerca de lo que es el tema en cuestión. La tercera pregunta que vamos a contestar es, ¿cuál es la evidencia que apoya la Trinidad? ¿Cuál es la evidencia que apoya la Trinidad? Aunque la palabra Trinidad no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, la palabra Trinidad no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, eso no significa que no exista. Por ejemplo, la palabra Biblia no se encuentra en la Biblia, pero eso no significa que la Biblia no sea una realidad, no exista. Son palabras que se toman para acuñar una revelación o una verdad que se extrae de la misma Biblia. Entonces, la palabra Trinidad no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. La doctrina está revelada de la Trinidad tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, que fue escrito por los judíos, el Antiguo Testamento fue escrito por hombres judíos y fue escrito en el idioma hebreo. Uno de los nombres de Dios es Elohim, uno de los nombres de Dios es Elohim, y esta palabra está en plural, Elohim. Amén. Entonces, en Génesis, eh, capítulo 1 versículo 26 y tomo esto como ejemplo, Génesis capítulo 1 versículo 26 la palabra dice, entonces dijo Dios, entonces dijo Elohim, ¿ve? Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre, hagamos en plural, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Este versículo señala distinciones personales de la deidad, porque dice, hagamos al hombre. No dice, yo hago al hombre, sino dice, hagamos al hombre en plural, no en singular. Otro texto es Génesis capítulo 11 versículo 7 y también Isaías capítulo 6 versículo 8. Y en el Nuevo Testamento, en muchos pasajes, se mencionan las tres personas de la Trinidad. O sea, la palabra está llena de esta verdad espiritual. La palabra está llena de esta verdad espiritual. Existen varios textos que lo confirman. Mateo 3 del 16 al 17, Primera de Corintios 12, del 4 al 6, Primera de Corintios 13, 14 y Primera de Pedro 1, 12. Vamos a ver algunos textos de estos, algunos textos bíblicos de estos. Alguien que busque, por favor, alguien que lea Génesis 11, 7 y otra persona que lea Isaías 6, 8 y otra persona que busque Mateo 3 del 16 al 17 y otra persona que busque Primera de Corintios 12 del 4 al 6 y otra persona que busque Primera de Corintios 13, 14 y otra persona que busque Primera de Pedro 1, 2. Vamos a leer estos textos que nos hablan acerca de la Trinidad. Vamos a ver. Génesis 11, 7. ¿Quién lo lee? ¿Quién lee Génesis Amén, 11, 7? amén. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua,
para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Nota, ¿quién está hablando ahí? El Dios Trino. Ahora pues, descendamos, está hablando en términos plural, descendamos y confundamos su lengua. ¿Te está dando cuenta? Hay que señalar, hay que subrayar esos textos de la palabra. Amén. Alguien que lea Isaías 6:8, por favor. ¿Quién tiene Isaías 6:8? Isaías capítulo 6, Amén. versículo 8. La palabra de Dios en el nombre de Jesús. Después oí la voz del Señor diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces dije, heme aquí, envíame a mí. ¿Te está dando cuenta? Aquí también el Dios Trino, tres en uno, el Dios Trino, se está pronunciando de manera plural. ¿Te das cuenta? ¿A quién enviaré? Dice Dios. ¿Y quién irá por nosotros? Término plural. ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién lee ahora Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17? Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17. Amén. Alan. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió inmediatamente del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Te das cuenta? Aquí podemos observar en este texto bíblico que aparece la Trinidad también revelada en estos dos versículos. Porque ¿quién era bautizado por Juan? Jesús, Dios el Hijo. ¿Quién descendió sobre Jesús en forma corporal de paloma? El Espíritu Santo, ¿te das cuenta? ¿Y quién habló desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Dios el Padre. Aquí podemos observar también esta gran verdad escritural conocida como la Trinidad. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 hasta el 6? Amén. Amén, pastor. Ah, Sí, bueno, lo voy a leer yo entonces. Bien, dice así. Y ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. ¿te das cuenta? Ahí aparece también el misterio de la Trinidad. Las tres personas de la deidad están ahí en operación. Dice que hay diversidad de dones y el Espíritu es el mismo, hablando del Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hablando de Jesús. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, hablando del Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí también en esos versículos bíblicos nos está hablando acerca de ese gran misterio de la Trinidad. Primera de Corintios 13:14. Pastor, hay un error ahí, nada más llega hasta el 13. Ah, pues segunda entonces. Es segunda de Corintios, entonces 13:14.
Segundo de Corintios 13:14 es. ¿Quién lo lee? Amén. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Te das cuenta? En ese solo versículo bíblico, también el apóstol Pablo nos revela ahí el misterio de la Trinidad, cuando dice la gracia del Señor Jesucristo, ¿ves? El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Ahí Pablo hace mención de los tres, de las tres personalidades divinas que forman parte de Dios como uno y trino a la misma vez. Primera de Pedro 1:2. ¿Quién lo lee? Amén. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. La palabra de Dios en los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Según el plan de Dios, Padre, Él los eligió de antemano y los purificó por medio del Espíritu para que lo obedezcan y sean rociados con la sangre de Jesucristo, que Dios le dé abundantemente de su generoso amor y paz. Ahí están también las tres personas de la Trinidad. Ahí está el Padre, en ese texto bíblico, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Amén. Eso no hay duda, no hay duda. Lo que pasa es que hay personas que comienzan a razonar lo de Dios y si tú comienzas a razonar todo lo de Dios, hay cosas que con el razonamiento humano usted no logrará entender. Hay cosas que con el razonamiento humano usted no logrará comprender. Y eso es interesante que nosotros lo entendamos. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Hay cosas que no se van a entender desde la óptica, ¿verdad? Humana. Hay cosas que solamente hay que creerla por fe, conforme a la información que nos da las escrituras, conforme a la información que nos revela la palabra de Dios. Entonces, antes de entrar a la siguiente materia, eclesiología, yo quiero que si tienen alguna pregunta sobre la clase que acaba de concluir en este momento, sobre la Trinidad, Dios es uno, Dios es uno. Si hay alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta, este es el momento de hacer esa pregunta. Amén. Este es el momento. Gloria a Dios. Amén. ¿Se entendió bien el tema? Amén. Sí, se entendió muy bien, pastor. Amén. Qué bueno, Sí, qué bueno. pastor, se entendió bien. Excelente. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta o alguna inquietud? Entonces vamos a entrar a la otra. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la otra materia. Eclesiología. Para continuar. Es importante que ustedes lean la lección correspondiente al día de la clase. También es importante que usted previamente escriba en su cuaderno sus inquietudes, sus preguntas, lo que usted no entienda de algún texto bíblico o de alguna doctrina. Usted puede preguntar sin ningún tipo de problema. Tengo una pregunta, pastor. Sí, Tengo una pregunta. El término Trinidad, que sabemos que no está en la Biblia, y nosotros estamos conscientes de que Dios es uno y Dios es espíritu, pero se manifiesta de diferente manera. Se manifestó a través de Jesucristo, se manifiesta a través del Espíritu Santo, pero es el mismo Dios, porque Dios es espíritu, ¿no? Pero así es. el término Trinidad, el término Trinidad
cuál es la diferencia entre el término Trinidad y la deidad de Dios? Cuando hablamos de la deidad, estamos hablando de la naturaleza misma de Dios en esencia, de su esencia. O sea, la palabra deidad viene de la palabra divinidad. Dios es un ser divino. Entonces, las personalidades de la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son deidad. Amén. El Padre es deidad, el Hijo es deidad y el Espíritu Santo es deidad porque son seres divinos y los tres son uno. Entonces, en otra palabra, cuando llamamos el término, cuando utilizamos más bien el término Trinidad, está bien empleado, ¿verdad? Sí, Utilizar el claro, término Trinidad. claro, está bien empleado porque es una palabra que uno acuña para transmitir una idea de lo que la Escritura nos quiere dejar dicho. Correcto, correcto. Ok, ok. Es como la palabra Biblia, que no aparece en la Biblia. La palabra Biblia no aparece en la Biblia, aparece la palabra escritura o sagradas escrituras o escudriñar las escrituras, pero no aparece la palabra Biblia. Y eso no significa que la Biblia no exista. ¿Por qué? Porque la palabra Biblia es un término acuñado y es la palabra biblos, que significa conjunto de libros. Entonces, ¿qué es la Biblia? Es un conjunto de libros. ¿Qué son las sagradas escrituras? Conjunto de libros. Tú ves, es para acuñar una verdad, para que el hombre entienda y dijera mejor la verdad que se está enseñando. Correcto. Correcto, para terminar con porque yo sé que los hermanos dijeron que está todo claro, pero en el fondo no deja de ser profundo el término, el análisis de la deidad, de la Trinidad, no deja de ser profundo porque podemos pensar como que si muchas personas piensan también como que se existen tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que no hay uno mayor que otro, se puede decir, sino que el mismo Dios se manifiesta de diferente manera, pero no hace a uno mayor que otro, porque Dios es espíritu y es un solo, sino que esa Trinidad se concluye en términos de un solo Dios, no que el Espíritu Santo es mayor que el Padre, ni que el Padre es mayor que el Espíritu Santo, ni que el Hijo es mayor que el Espíritu Santo que el Padre. ¿Me estoy expresando bien en ese sentido? Sí, muy bien. Y es muy bueno que tú hagas esa aclaración, porque nosotros pensamos que el Padre es el mayor y luego le sigue el Hijo y luego le sigue el Espíritu Santo en el orden jerárquico. Y no lo podemos ver así, porque si lo vemos así, lo estamos mirando desde una óptica completamente distinta a lo que la palabra de Dios está planteando. Los tres son el mismo Dios. Correcto. Muchas gracias, pastor. Era eso que quería aclarar. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? ¿Alguien más? No tenga miedo, que esto es una escuela. No tenga temor. Eh, Nunca piense que la pregunta que usted va a hacer es una pregunta tonta, por decirlo así. Nunca piense eso. Es importante, amados hermanos, que usted esté claro en estos conceptos doctrinales, porque esa es la materia. Esa es la materia, doctrinas fundamentales. Y si usted no tiene una buena base doctrinaria, entonces hay problema ahí. El líder de hoy, y más que hay tantas teorías y tantas filosofías andando por ahí, por las redes sociales, si usted no tiene un concepto escritural claro, una doctrina clara, entonces usted tiene problemas. Es importante que usted domine bien estos puntos doctrinales, que usted los domine a la perfección. Amén. Vamos a entrar ahora a la otra clase, a la otra materia, eclesiología, la lección número 2. Eh, Al principio de esta clase estuvimos dando un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior y ahora vamos a entrar a la segunda sección de esta misma clase. Estamos hablando sobre el tema la iglesia, y esta es la parte número 2 de esta enseñanza. La edificación de la iglesia. En Primera de Corintios, capítulo 3 versículo 11, gloria a Dios,
Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, la palabra dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el texto base de esta enseñanza. Nadie, absolutamente nadie, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y los textos que vamos a analizar en esta enseñanza, los textos principales, por decirlo así, que vamos a analizar en esta enseñanza es Mateo 16, del 16 al 18. Apúntalo en su libreta. Mateo 16, del 16 al 18. Y Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12. Versículo 11 y 12. ¿Quién puede leer Mateo 16, del 16 al 18, por favor? Alguien que lo busque para que lo lea. Mateo 16, Mateo 16, del 16 al 18. ¿Quién lo lee? Gloria a Dios. Alguien que lo lea, por favor. Amén, pastor. Dice la palabra, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nota que en ese versículo 18 dice, pero tú eres Pedro. Subraya la palabra Pedro y manténla por ahí porque vamos a explicar este texto bíblico con lujo de detalle. Y dice, y sobre esta roca, también subraya la palabra roca, edificaré mi iglesia. Y subraya la palabra iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese es el texto que básicamente vamos a explicar en esta clase. Y Hechos capítulo 4, ¿quién lo lee? Hechos 4, Hechos 4, 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. Amén, pastor. Sí, léelo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, en estos textos bíblicos que acaba de leer Arturo, en esos textos bíblicos, usted va a subrayar la palabra Jesús y la palabra piedra, piedra reprobada. Edificadores y cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Si usted observa Mateo 16, 18 y Hechos 4, 11 y 12, si usted observa, esos versículos bíblicos están interconectados. Digo esto porque la Iglesia Popular ha divulgado la falsa enseñanza de que Jesús edificó la iglesia sobre Pedro, sobre Pedro, sobre la persona del apóstol Pedro. Y la Iglesia Católica sostiene que Pedro fue el primer papa. Sin embargo, vamos a descubrir en esta enseñanza que el fundamento de la iglesia se llama Jesucristo mismo. No Pedro, sino Jesucristo mismo. Pero lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver con lujo de detalle en esta enseñanza. La iglesia, aparte de ser una organización, es un organismo espiritual.
La iglesia fue edificada según el patrón divino con el propósito de ser el templo de Dios Padre. Por esto es que fue edificada por Dios Hijo y está habitada por Dios Espíritu Santo. La iglesia tiene un fundamento sólido, instituible, escuche bien, insustituible e inigualable. Entonces Jesucristo es el fundamento sólido de la iglesia y no podemos sustituir ese fundamento. Si usted trata de sustituir ese fundamento, entonces ese edificio se va a derribar, se va a derrumbar. Jesús es la zapata de la iglesia. Jesús es ese fundamento insustituible e inigualable. Jesucristo es el que garantiza y proporciona la seguridad necesaria y suficiente para su firme edificación. De manera que la iglesia no ha sido edificada sobre otro fundamento que no sea Jesucristo. Eso es bien importante que nosotros lo entendamos también. Usted me ha escuchado hablar de esto en otras ocasiones y es importante que usted entienda esto. La iglesia es un organismo vivo. Jesucristo no vino a establecer una organización. Él vino a establecer un organismo vivo, un organismo con vida, un organismo viviente. Nosotros somos la iglesia. No son cuatro paredes de la iglesia. Es importante que usted entienda eso. La iglesia no es cuatro paredes. Las paredes no tienen vida. Las vigas no tienen vida. El techo de una estructura física no tiene vida. Esa no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Dígalo, yo soy la iglesia. Aunque yo no te escuche, dígalo, yo soy la iglesia. Porque Dios no es Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Y solo los vivos pueden alabar a Dios. Y nosotros como organismo vivo tenemos que llevar las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Somos la iglesia. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Tenemos que hacer discípulos. Somos la iglesia. Amén. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Cristo es el edificador de la iglesia. Cristo es el edificador de la iglesia. La expresión edificaré mi iglesia, ahí que aparece en Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Esa expresión, edificaré mi iglesia, revela la capacidad de quien podría establecer en la tierra un organismo vivo que pudiera sobreponerse a las pruebas de vida, que pudiera vencer la muerte y romper con todos los obstáculos creados en el mundo espiritual hasta alcanzar la meta establecida por el mismo Dios. Yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Él tiene esa capacidad de establecer en la tierra ese organismo vivo. Nadie puede tener esa capacidad que no sea Jesucristo. Fue Él el que estableció la iglesia. Fue Él el que venció la muerte. Fue Jesús el que pudo romper con todos los obstáculos creados en el mundo espiritual. Fue Jesús el que alcanzó la meta. Fue Jesús el que llenó las prerrogativas del Padre. Fue Jesús el que alcanzó las metas establecidas por el mismo Dios. Fue Jesús. No hay otro más. No hay otro. El amor de Cristo por la iglesia fue tan grande que la palabra misma afirma que se entregó por ella, el amor de Cristo por la iglesia. Entonces, el paso inicial de esta gran obra comenzó con el amor tan grande y sublime que llevó al Señor Jesús a superar los peores dolores, sufrir toda clase de presión moral y espiritual. Por eso es que el sacrificio fue perfecto. De hecho, en Juan capítulo 3, versículo 16, leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la grandeza de este amor puede ser medida en los procedimientos de Cristo. En ningún momento él rehusó, sino que se entregó a sí mismo por nosotros, según lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 2. Él fue a la cruz, él derramó su sangre por amor a la iglesia, porque él amó tanto la iglesia que se entregó por ella, se entregó por ella. Y número dos, la iglesia comprada por la sangre de Cristo. Nadie pudo ser capaz de pagar ese precio, solo Cristo fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario. La iglesia vino a ser propiedad exclusiva del Señor, pues Él cumplió con todas las exigencias en cuanto a la forma de rescatarla, como afirma el apóstol Pablo. Pablo afirma, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Los cuales son de Dios. Por lo tanto, la iglesia es un pueblo adquirido, según Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, cuyo precio no puede ser evaluado en oro o en plata, según Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Cristo fue el sacrificio, Cristo fue el precio. Él con su propia vida pagó el precio por nuestra restauración, por nuestra sanidad, por nuestra salvación, por nuestra liberación. Él se convirtió en nuestro sustituto perfecto y murió en la cruz del Calvario para otorgarnos vida eterna y vida en abundancia. Él amó tanto a la iglesia que se entregó por ella y pagó un alto precio. A nosotros la salvación no nos cuesta nada. La salvación es un regalo de Dios, es gratuita, pero a Jesús le costó su propia vida. Él fue el que pagó el precio por nuestra liberación. La iglesia ha sido comprada por la sangre de Jesucristo. Ese fue el precio, la sangre de Jesucristo. La parte B de este estudio es que Cristo, escuche bien esto es bien interesante, Cristo, el fundamento de la edificación. Un edificio sin una buena edificación, tarde o temprano va a colapsar. El fundamento de la iglesia es Cristo. Ese es el fundamento de la iglesia. Existe un fundamento sobre el cual la iglesia está edificada. Y este fundamento es superior a todos los otros, porque se trata de Cristo Jesús, que se dio a sí mismo por todos nosotros. Ese es el fundamento de la iglesia. Sin Él no existiría la iglesia. Sin Cristo no habría iglesia. No hay una construcción segura si no se tiene a Cristo como fundamento. La iglesia es una construcción tan segura porque posee una buena base. Y esa base, ese fundamento permanecerá eternamente, porque ese fundamento se llama Jesucristo, la piedra principal, de conformidad a lo que leyó Arturo ahorita en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Jesucristo es la piedra angular. Jesucristo es la piedra principal. Las dimensiones, las profundidades de esa piedra son incalculables, porque va más allá de esta tierra, sobrepasa el tiempo y a la misma vida temporal. Él representa como la roca inamovible. Cristo es la roca inamovible. Cristo es lo que da firmeza. Y esa roca inamovible, esa piedra angular, esa piedra principal, es más firme que el monte de Sión. Y sobre ese fundamento
ha sido edificada la iglesia. Y tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Y nuestro fundamento es Cristo Jesús. Jesucristo es la principal piedra del ángulo, porque no existe otra piedra. No existe otra piedra. Él es la piedra, Él es la roca. Es una roca, es una roca insustituible. Es una roca alta. Deuteronomio 32-31. Tiene espacio suficiente para que todos puedan afirmar sus pies. Según el Salmo 95:1. Se trata de una piedra poderosa. Se trata de una piedra capaz de superar el tiempo y los reinados, según Deuteronomio 2:34. Ahí está nuestro fundamento sólido, firme, que es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y es una verdad que permanece intacta en las Sagradas Escrituras y debe permanecer intacta en nuestros corazones. Número uno, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. No hay otra cabeza. No es el Papa. El Papa no es la cabeza de la verdadera iglesia de Cristo. No es Joseph Smith. No es Elena de White. No es el arzobispo Strobinger. No es Russell. No es Mahoma. No es Mita, no es Aarón, no es Pedro, no es Pablo, no es Juan. La cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Jesús está en el centro de su iglesia, según lo que dice Apocalipsis, en su capítulo 1, versículo 13 y versículo 20. A él corresponde el comando y el liderazgo. Nadie puede sustituirlo. Nadie puede sustituir a Jesús. Nadie lo puede hacer. A él corresponde el mando del liderazgo. Y si usted trata de cambiar el liderazgo de Jesús por otro humano, donde los hombres entran y hacen lo que le da la gana, entonces, lamentablemente, usted va a perder de vista el propósito de Dios. Si usted está señalando a un ser humano como cabeza de la iglesia, lo está haciendo por ignorancia. Tú estás ignorando las sagradas escrituras y te estás aferrando a tradiciones de hombres. No podemos sustituir el liderazgo de Cristo por el liderazgo de un ser humano. Porque si nosotros hacemos eso, vamos a entrar en un verdadero caos. Vamos a entrar en una verdadera confusión. Y lamentablemente los que se identifican con este tipo de doctrinas humanas terminan destruidos y no van a sobrevivir conforme a lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 hasta el 20. Vamos a leerlo a ver qué dice Apocalipsis. Alguien que me lea Apocalipsis 3 del 17 al 20, por favor. Gloria a Dios. Apocalipsis 3 del 17 al 20. Apocalipsis 3 del 17 al 20. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, del 17 al 20.
¿Quién lo lee? Gloria a Dios. Apocalipsis 3, del 17 al 20. ¿Quién lo lee? Amén, pastor. Amén. Amén. Dice así, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabe que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tus desnudez y unja tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que le espera a aquellas personas que tratan de sustituir a Jesucristo como cabeza de la iglesia por un ser humano. ¿Te das cuenta? Cristo es la cabeza de la iglesia y como cabeza de la iglesia cuida por el bienestar del cuerpo, cuida de su crecimiento, que el crecimiento sea perfecto, según Colosenses capítulo 2, versículo 10. Por último, la audición y la visión permite la dirección correcta de los peligros, según Salmo 121:4. Tenemos que entender que no hay otra cabeza, no hay otra cabeza. No podemos sustituir a Cristo por un ser humano. La única cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y la otra verdad que le voy a explicar es que Jesucristo es el fundamento perpetuo. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, en sus registros proféticos, nos revela las características del advenimiento de Jesús y de cómo él iba a llegar al Calvario. Desde los primeros profetas hasta Juan el Bautista, todos señalaban a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esos registros proféticos tuvieron su fiel cumplimiento después de consumada la obra del Calvario y en la resurrección y ascensión de Cristo. Todo eso está en la Escritura. Hemos sido comisionados por el mismo Señor Jesús. Sus apóstoles continuaron con la administración de su doctrina a los hombres. Amén. Todo eso tiene un fundamento escritural. El único fundamento perpetuo se llama Jesucristo. Él es el fundamento de su iglesia. Y la parte C de esta materia, de esta enseñanza, de este tema, el propósito de la edificación. Es la parte C, el propósito de la edificación. La obra de Dios, la creación perfecta en todos los sentidos, fue contaminada con la entrada del pecado. Sin embargo, la misericordia y la providencia divina proveyó de un escape para permitir a aquellos que creen estar en condiciones de poder agradar a Dios. Y este es el propósito de la iglesia. Este es el propósito de la iglesia. La obra fue hecha perfecta. La creación fue hecha perfecta en todo el sentido de la palabra. El pecado trajo la desgracia, pero Jesucristo trajo la vida. El pecado es muerte, pero Jesús es vida y vida en abundancia. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo, un cuerpo. La iglesia está constituida por personas de las más distintas características, tales como color, lengua, posición social, pero ellas forman un solo cuerpo.
Somos el cuerpo de Cristo, unidos en un solo sentimiento, en un solo interés, en una sola aspiración. Es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Y en un cuerpo existen muchos miembros con distintas funciones. Sin embargo, están unidos y andan en una única dirección y poseen la misma sangre. Hemos sido todos lavados con la sangre de Cristo. Así es la iglesia, en conformidad a lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Somos el cuerpo de Cristo. Número 2, somos el templo. La iglesia es el templo del Espíritu Santo y para esto debe estar cada vez más en condiciones de ejercer su sublime misión. La iglesia es el lugar donde Dios manifiesta sus operaciones, sus prodigios, su justicia, su misericordia, su bondad, su verdad. Somos el templo donde mora su espíritu. Donde Dios es buscado es en la iglesia. Donde Dios es buscado y encontrado es en la iglesia y tú eres la iglesia. El perfeccionamiento de sus miembros hace que la presencia de Dios sea cada vez más visible a los ojos del mundo. Por eso es importante crecer en madurez, porque cuando nosotros crecemos en madurez, la gente comienza a ver a Dios en nosotros. Cuando la palabra de Dios habla de perfección, está hablando de la palabra griega teloío, que significa madurez. Y cuando crecemos en madurez, representamos a Dios. Nos convertimos en el templo de Dios, donde Dios habita, donde Dios mora y donde la gente se puede encontrar con Dios. Somos el templo. Cuando la palabra habla de templo, no se está refiriendo a estructura física, se está refiriendo a la iglesia. Somos el templo del Dios viviente. Y número 3, el estado perfecto de la iglesia. La iglesia será presentada a Cristo en esplendor, en belleza, sin mancha, revestida de gloria, en conformidad a Romanos capítulo 8, versículo 30, porque ella participa de la plenitud de Cristo, según Efesios capítulo 1, versículo 23. Amén. Todo eso está en las Sagradas Escrituras. Y la parte de esta enseñanza es que la iglesia es como un edificio, la iglesia como edificio. El apóstol Pablo compara a la iglesia con un edificio bien construido y solidificado, cuya piedra principal y angular es Jesucristo mismo, en conformidad a Efesios capítulo 2, del 20 al 22. El apóstol Pedro, siguiendo la idea, llama al Señor Jesús piedra viva. En su primera carta, en el capítulo 2, versículo 4, se presenta a Jesús como la piedra viva. Luego de colocada la piedra principal, que es Cristo, sobreviene el fundamento puesto por los apóstoles y profetas, aquellos que fueron los primeros mensajeros, testigos y representantes y autorizados por Cristo, que son los apóstoles y profetas. La iglesia es como si fuera un edificio que está bien solidificado. ¿Por qué está bien solidificado? Porque el fundamento de ese gran edificio es Jesucristo, cuya piedra principal y angular es Cristo, en conformidad a lo que Pablo explica en Efesios 2, del 20 al 22. Vamos a leerlo, por favor. Efesios, abra su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. La palabra dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Poderosa palabra. De Dios en el Espíritu. Amén. Bendito sea el Señor. Jesús es la piedra viva. Según Primera de Pedro 2:4, vamos a leerlo. Primera de Pedro 2:4. La palabra dice, acercando a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres,
mas para Dios escogida y preciosa. Esa piedra viva que menciona Pedro se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. El mensaje por ello, el mensaje que dejaron los apóstoles y los profetas es un legado. Y ese legado fue preservado y contenido en los escritos neotestamentarios inspirados por el Espíritu Santo, dotados de validez universal más allá de los tiempos y las fronteras. Constituyen el testimonio original y fundamental del Evangelio de Cristo. Por eso es importante que la iglesia sea solidificada, sea edificada en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, porque ese es el legado que ellos nos han dejado en el Nuevo Testamento. El que rechaza el Nuevo Testamento está rechazando esa solidificación. O sea, para que nuestra doctrina sea sólida, escuche bien esto, que estoy bien interesante, para que nuestra doctrina sea sólida, tenemos que recibir la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, las cuales están plasmadas en el Nuevo Testamento, en los escritos neotestamentarios. El Evangelio dado a los apóstoles por el Espíritu Santo es la única fuente perdurable de vida, verdad y dirección para la iglesia. Todo creyente está llamado a la obediencia y dependencia del mensaje, las palabras y la fe de los primeros apóstoles, cuyo registro se encuentra en el libro de los Hechos y en las escrituras apostólicas. Y en esos escritos apostólicos está ese fundamento. Este llamado no solo es a respetar y a obedecer la revelación apostólica, sino también para atestiguar su verdad. Podemos decir que el fundamento es aquí, es ese, la columna o pilar que apoya ese fundamento, se llama Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Y estas enseñanzas apostólicas lo que hacen es que refuerzan la estructura eclesial como edificio. Ese fundamento es, pues, la enseñanza organizacional y la predicación dejada por los apóstoles y por los profetas. Podemos decirlo de esta manera: Cristo es la zapata, Cristo es el fundamento, pero las enseñanzas apostólicas y proféticas que fueron dejadas en el Nuevo Testamento y que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, esas enseñanzas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo representan la columna de ese edificio. Cristo es la zapata y las enseñanzas apostólicas y proféticas representan la columna que le dan más fortaleza a ese edificio. Amén. Y de todo esto surge la pregunta: ¿cómo saber si una iglesia es verdadera? ¿Cómo yo me doy cuenta si una iglesia es verdadera? La respuesta no se hace esperar. Una iglesia verdadera es aquella que expresa su acuerdo con la enseñanza original de los apóstoles y con la revelación del evangelio por ellos ministrada, esforzándose en seguirla en conformidad a Hechos 2:42. Hechos 2:42 habla que la iglesia primitiva se reunía en las casas, en los hogares, y allí aprendían la doctrina apostólica. Hechos 2:42 habla de la doctrina y enseñanza apostólica. Y todo rechazo a la enseñanza apostólica es un rechazo a Jesús, en conformidad a Juan 16:13, Primera de Corintios 14:36 hasta el 38, y Gálatas capítulo 1, versículo 9 al 11. Entonces, la iglesia verdadera es continuadora. Escuche bien esto: la iglesia verdadera es continuadora de la tarea de la iglesia apostólica en el evangelismo hacia afuera y en la enseñanza de la sana doctrina hacia adentro, bajo la unción del Espíritu Santo, en conformidad a Hechos capítulo 1, versículo 8,
Segundo de Timoteo 1, del 8 al 14, y Timoteo o Tito, capítulo 1, versículo 7 al 9. Todo eso está ahí en su libro que le suministré por el grupo. Amén. La iglesia verdadera cree y defiende y protege el mensaje apostólico, alertando y actuando contra toda desviación o alteración que pretende reemplazar o anular la revelación original de los apóstoles con revelaciones, testimonios o profecías posteriores, en conformidad a Hechos capítulo 20, versículo 27 al 31, y Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 20. Por último, descansados y apoyados sobre Cristo, que es la roca, y sobre el fundamento apostólico, están los creyentes como piedras vivas de este edificio, en conformidad a 1 Corintios 3, 9 y 16 y Efesios 2, del 20 al 22. Y eso es bien interesante que nosotros lo entendamos. En conclusión, debemos destacar que no hay contradicción en las escrituras al comparar Efesios 2:20 y Primera de Corintios 13:11. En Efesios, el apóstol Pablo habla del fundamento apostólico y profético referido a la iglesia como templo de Dios. En en los Corintios, en cambio, se refiere a Cristo como el fundamento de la fe personal, de la confianza y esperanza puesta en el autor y consumador de la fe. Entonces, este concepto contenido en 1 Corintios 3:11 se desprende de Juan 8:12, de Juan 10:9 y 14. Amén. Como también de Hechos 4:12, entre otros tantos textos bíblicos que hablan sobre esto. Todo esto es bien importante que nosotros lo entendamos. La verdadera iglesia está fundamentada sobre Cristo Jesús, que es la roca inconmovible. No hay otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo mismo. Y los apóstoles y profetas lo que hicieron fue confirmar con sus enseñanzas lo que ya Cristo había enseñado. Y ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Todo esto es de suma importancia que nosotros lo entendamos y lo tomemos bien en cuenta, amados hermanos. Todo esto es bien importante que nosotros lo tengamos claro para una mejor comprensión de estos puntos doctrinales que son sumamente interesantes y sumamente importantes. Ahora entramos a la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento de hacer sus preguntas. Bendito sea el dulce nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Abran sus cámaras, lo que pueden abrir sus cámaras, por favor, porque vamos a pasar lista. Amén. Abran sus cámaras. Abran sus cámaras. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Amén. Abran sus cámaras. Si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacer sus preguntas. Voy a pasar lista. Gloria a Dios. Amén. Aquí yo tengo un listado de 29 personas en la escuela, pero hoy se conectaron solamente entre 13 a 14 personas. No sé qué pasó. Si se está anunciando que hay clases, que no están suspendidas la clase. Amén. Gloria a Dios. ¿Tienen idea de qué habrá pasado con tanta gente que se quedó, que no participó en la clase? Hoy es el segundo día. Mayri Otoniel pidió
Dieron excusa. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a pasar la lista. Ada Virginia Félix. Ibelice Lama. Gloria a Dios. Lizzy Pérez. Presente. Nicole Espinal. Presente. Enerolisa Félix. Presente. Javier Acosta. Yo vi a Javier ahorita, pero se salió. Daniela Espinal. También la vi ahorita, pero no la veo ahora. Diana Carolina. Michael Piñeiro. Michael Piñeiro entró muchas veces y salía. Michael Piñeiro. Yo no sé qué es lo que está pasando, porque es que salen tanto. Es que hay problemas con el internet. El internet, pastor. Dios mío, Padre. Buenas, a mí me sacó ahora mismo y El volví a entrar internet de y la nuevo. luz. El internet y la luz. Amy Félix. Presente. Janet Cuello. Janet Cuello. Rudy. Andreina. Ella estuvo presente, pero Mercy Yerubí. Ella se inscribió, pero no ha asistido a ninguna de las dos clases. Con 3 clases perdidas, automáticamente salen del curso. Con 3 ausencias. Otoniel presentó su excusa. Arturo Howard. Presente, pastor. Hernán Emanuel Pérez. Ausente. Ana Carmelina Pérez. Mia Dalai. Mairenes presentó su excusa, ¿verdad? Kenia Curi. Presente.
Juan Alexander Martínez. Darling Civil. Se le fue la luz a Darling. Bendiciones. Amén. Y discúlpeme porque hace como media hora que yo pude accesar por motivo de la luz, que no había luz por aquí. Ok. Que de que Kelvin iba a Abel pedirle. Figuereo Jiménez. Presente, presente. Ok. Karina Figuereo. Yo vi que ella entró, pero no sé si fue la luz también. Grisel Jiménez. Hoy hubo mucha interferencia con eso de la luz. Manuela Félix. Presente, pastor. Ismael Figuereo. Y Rubén Samuel Figuereo. Está presente. Ok. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? Este es el momento de hacer sus preguntas. Este es el momento. Gloria a Dios. Todo está claro. Entonces, mira, para el próximo miércoles, tratan de entrar 5 minutos antes y lean la lección correspondiente, la lección número 3 de cada uno de los manuales. Lección número 3. Dios le bendiga, Dios le guarde y chao, chao. Nos vemos en la clase del próximo miércoles. Mañana tenemos el servicio en la iglesia, así que bendiciones a todos y a todas. Amén, pastor, Bueno, bendición. y Bye. miren la tarea que está ahí en el manual, en el proyecto. Bendiciones. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Dios bendiga a todos. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Amén, amén. Bendiciones.